Señor de la eternidad, cuyo nombre no puede ser contenido por ningún sonido humano, y cuya voluntad se extiende más allá del entendimiento de los siglos, te invoco desde lo más profundo de mi conciencia, sabiendo que no hay palabra pronunciada que pueda alcanzarte si no nace primero de un corazón sincero. No vengo a ti como un sabio que pretende comprender tus caminos, ni como un justo que presume de su conducta, sino como aquel que, habiendo recorrido senderos vacíos, ha comprendido que todo camino sin ti conduce a la desolación, que toda verdad que no nace de ti se desvanece, que toda fuerza sin tu soplo se agota. Aquí estoy entonces, no como quien exige respuestas, sino como quien se rinde a la sola posibilidad de que tu mirada me sostenga. Porque más que soluciones, necesito presencia. Más que certezas, anhelo tu compañía silenciosa que no impone, pero transforma. He comprendido, Señor, que muchas de mis búsquedas han sido intentos velados de esquivar el vértigo del vacío. Ese que se manifiesta cuando cesan los ruidos y solo queda el peso del alma enfrentándose a sí misma. En ese abismo es donde se revela el verdadero rostro del hombre. Y es ahí, precisamente ahí, donde tú esperas, paciente como la roca, firme como la luz que no se apaga, compasivo como aquel que conoce cada pliegue del corazón y aún así no se aparta. Porque tú no huyes de mis contradicciones, no te escandalizas de mis zonas oscuras, no exiges pureza antes de acercarte. Al contrario, es tu cercanía la que comienza a purificarme, no como quien limpia una superficie, sino como quien disuelve lo impuro desde su raíz. Tú no reformas, tú regeneras, no corriges, tú resucitas. Y es eso lo que vengo a implorar. No un retoque de mi vida, sino su transfiguración. Permíteme decirte, Padre, sin filtros ni adornos, que me he sentido cansado, no de ti, sino de mí mismo. Cansado de mis fluctuaciones, de mis resistencias, de mis hábitos que me encadenan, de mis temores que me hacen retroceder justo cuando algo nuevo empieza a germinar. Me canso de mis intentos por controlar lo incontrolable, de mis argumentos para justificar lo injustificable, de mi memoria selectiva que recuerda solo lo que me conviene. Y en medio de ese cansancio, tú permaneces, no como un observador indiferente, sino como el alfarero que espera que el barro se ablande, no para desecharlo, sino para modelarlo de nuevo. Hazlo, Señor, si así lo quieres, pero no según mi medida, sino según la tuya, no según mis plazos, sino según tu tiempo, porque he comprendido que tu demora no es olvido, sino sabiduría, que tu silencio no es ausencia, sino pedagogía, que tu espera no es indiferencia, sino cuidado. Y en esta plegaria prolongada, que no busca impresionar, sino simplemente estar contigo, quiero recorrer de nuevo los caminos de mi historia. No para enorgullecerme ni para flagelarme, sino para ofrecerte cada capítulo con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus fallas, con sus verdades y sus autoengaños. Quiero mostrarte la trama completa, como quien entrega un manuscrito aún inacabado, confiando en que tú, autor del tiempo y de la eternidad, sabrás integrar cada línea, incluso aquellas que parecen errores. Porque en ti incluso el error puede volverse lección, incluso el pecado puede volverse redención, incluso la caída puede convertirse en peldaño. Pero solo si me dejo tocar por tu verdad, solo si no huyo más de tu mirada, solo si me atrevo a creer que no tengo que demostrarte nada para ser amado, sino simplemente dejarme amar para empezar a cambiar. Y al abrirme así ante ti, comprendo que no estoy solo, que otros también caminan en la misma búsqueda. Y hay miles que, como yo, anhelan una palabra que no engañe, una luz que no deslumbre, sino que oriente, un vínculo que no se rompa cuando fallan. Por eso, si alguien ha llegado hasta aquí, si estas palabras están tocando su alma,
Le invito humildemente a quedarse, no porque esta oración tenga poder por sí misma, sino porque en la comunión silenciosa de corazones sinceros, tú te haces presente. Suscríbete a este canal si deseas permanecer en este espacio sagrado, no para consumir oraciones, sino para habitar en ellas. No para buscar milagros instantáneos, sino para aprender a caminar contigo incluso en el desierto. Padre, también quiero presentarte hoy mis vínculos, los rostros que han marcado mi vida para bien o para mal, los lazos que han nutrido mi alma y también aquellos que la han herido, porque no quiero seguir cargando resentimientos disfrazados de indiferencia, ni afectos que se volvieron adicción. Quiero que purifiques mi forma de amar, que me enseñes a relacionarme no desde la necesidad, sino desde la libertad, que me des el coraje para perdonar donde aún hay heridas abiertas, y también la humildad para pedir perdón donde he sido causa de dolor, porque sé que no hay verdadera sanación sin verdad, y no hay verdad que no duela. Pero también sé que el dolor compartido contigo deja de ser carga y se convierte en puente. Enséñame, Señor, a amar sin poseer, a servir sin esperar aplausos, a dar sin calcular. Y si aún no estoy preparado para eso, al menos dame el deseo de quererlo. Porque sé que mi voluntad necesita ser entrenada, como un músculo que ha estado atrofiado por tanto tiempo. No quiero seguir siendo esclavo de mis impulsos, ni de mis emociones, ni de mis nostalgias. Quiero vivir con un alma unificada, no dividida. Quiero que haya coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero sé que eso solo es posible si tú me habitas, si tú eres el centro, si tú eres el criterio. Por eso te entrego este deseo, sabiendo que tú lo transformarás en acción cuando sea el momento. Y si en este momento de oración me distraigo, si mi mente divaga, si mi cuerpo se inquieta, no quiero desanimarme, porque tú no exiges concentración perfecta. Tú valoras la intención, tú ves el esfuerzo, tú sabes que estamos hechos de barro y que fácilmente nos dispersamos. Pero también sabes que hay algo en nosotros que no se rinde, que aún en medio de las distracciones te busca, que aun cuando se cae, se levanta, que aun cuando duda, no renuncia del todo. Y eso, Señor, es lo que te ofrezco, no una espiritualidad ideal, sino una vida real, no una fe perfecta, sino una fe insistente. Y si al orar por mí descubro que hay otros que necesitan más, que sufren más, que esperan más, entonces también los incluyo. Porque no quiero hacer de esta oración un refugio egoísta, sino un canal de bendición. Te presento los rostros de los que sufren en silencio, de los que luchan sin ser vistos, de los que esperan sin esperanza. Y si esta plegaria puede ser un susurro de consuelo para alguno de ellos, que así sea. Que no se trate solo de mí, sino también de ellos. Que tú los visites ahora donde estén, que tu luz los envuelva, que tu paz los sostenga. Y si alguno de ellos está escuchando ahora, que sepa que no está solo, que este canal es también para él. Suscríbete, hermano o hermana, no para llenar un número, sino para sumarte a una cadena de oración silenciosa y firme que resiste con fe. Señor de la eternidad, cuyo nombre no puede ser contenido por ningún sonido humano y cuya voluntad se extiende más allá del entendimiento de los siglos, te invoco desde lo más profundo de mi conciencia, sabiendo que no hay palabra pronunciada que pueda alcanzarte si no nace primero de un corazón sincero. No vengo a ti como un sabio que pretende comprender tus caminos, ni como un justo que presume de su conducta, sino como aquel que, habiendo recorrido senderos vacíos, ha comprendido que todo camino sin ti conduce a la desolación, que toda verdad que no nace de ti se desvanece, que toda fuerza sin tu soplo se agota. Aquí estoy entonces,
no como quien exige respuestas, sino como quien se rinde a la sola posibilidad de que tu mirada me sostenga. Porque más que soluciones, necesito presencia. Más que certezas, anhelo tu compañía silenciosa que no impone, pero transforma. He comprendido, Señor, que muchas de mis búsquedas han sido intentos velados de esquivar el vértigo del vacío. Ese que se manifiesta cuando cesan los ruidos y solo queda el peso del alma enfrentándose a sí misma. En ese abismo es donde se revela el verdadero rostro del hombre. Y es ahí, precisamente ahí, donde tú esperas, paciente como la roca, firme como la luz que no se apaga, compasivo como aquel que conoce cada pliegue del corazón y aún así no se aparta. Porque tú no huyes de mis contradicciones, no te escandalizas de mis zonas oscuras, no exiges pureza antes de acercarte. Al contrario, es tu cercanía la que comienza a purificarme, no como quien limpia una superficie, sino como quien disuelve lo impuro desde su raíz. Tú no reformas, tú regeneras, no corriges, tú resucitas. Y es eso lo que vengo a implorar. No un retoque de mi vida, sino su transfiguración. Permíteme decirte, Padre, sin filtros ni adornos, que me he sentido cansado, no de ti, sino de mí mismo. Cansado de mis fluctuaciones, de mis resistencias, de mis hábitos que me encadenan, de mis temores que me hacen retroceder justo cuando algo nuevo empieza a germinar. Me canso de mis intentos por controlar lo incontrolable, de mis argumentos para justificar lo injustificable, de mi memoria selectiva que recuerda solo lo que me conviene. Y en medio de ese cansancio, tú permaneces, no como un observador indiferente, sino como el alfarero que espera que el barro se ablande, no para desecharlo, sino para modelarlo de nuevo. Hazlo, Señor, si así lo quieres, pero no según mi medida, sino según la tuya, no según mis plazos, sino según tu tiempo, porque he comprendido que tu demora no es olvido, sino sabiduría, que tu silencio no es ausencia, sino pedagogía, que tu espera no es indiferencia, sino cuidado. Y en esta plegaria prolongada, que no busca impresionar, sino simplemente estar contigo, quiero recorrer de nuevo los caminos de mi historia. No para enorgullecerme ni para flagelarme, sino para ofrecerte cada capítulo con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus fallas, con sus verdades y sus autoengaños. Quiero mostrarte la trama completa, como quien entrega un manuscrito aún inacabado, confiando en que tú, autor del tiempo y de la eternidad, sabrás integrar cada línea, incluso aquellas que parecen errores. Porque en ti incluso el error puede volverse lección, incluso el pecado puede volverse redención, incluso la caída puede convertirse en peldaño. Pero solo si me dejo tocar por tu verdad, solo si no huyo más de tu mirada, solo si me atrevo a creer que no tengo que demostrarte nada para ser amado, sino simplemente dejarme amar para empezar a cambiar. Y al abrirme así ante ti, comprendo que no estoy solo, que otros también caminan en la misma búsqueda. Y hay miles que, como yo, anhelan una palabra que no engañe, una luz que no deslumbre, sino que oriente, un vínculo que no se rompa cuando fallan. Por eso, si alguien ha llegado hasta aquí, si estas palabras están tocando su alma, le invito humildemente a quedarse, no porque esta oración tenga poder por sí misma, sino porque en la comunión silenciosa de corazones sinceros, tú te haces presente. Suscríbete a este canal si deseas permanecer en este espacio sagrado, no para consumir oraciones, sino para habitar en ellas. No para buscar milagros instantáneos, sino para aprender a caminar contigo incluso en el desierto. Padre, también quiero presentarte hoy mis vínculos, los rostros que han marcado mi vida para bien o para mal, los lazos que han nutrido mi alma y también aquellos que la han herido, porque no quiero seguir cargando resentimientos disfrazados de indiferencia, ni afectos que se volvieron adicción.
quiero que purifiques mi forma de amar, que me enseñes a relacionarme no desde la necesidad, sino desde la libertad, que me des el coraje para perdonar donde aún hay heridas abiertas, y también la humildad para pedir perdón donde he sido causa de dolor, porque sé que no hay verdadera sanación sin verdad, y no hay verdad que no duela. Pero también sé que el dolor compartido contigo deja de ser carga y se convierte en puente. Enséñame, Señor, a amar sin poseer, a servir sin esperar aplausos, a dar sin calcular. Y si aún no estoy preparado para eso, al menos dame el deseo de quererlo. Porque sé que mi voluntad necesita ser entrenada, como un músculo que ha estado atrofiado por tanto tiempo. No quiero seguir siendo esclavo de mis impulsos, ni de mis emociones, ni de mis nostalgias. Quiero vivir con un alma unificada, no dividida. Quiero que haya coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero sé que eso solo es posible si tú me habitas, si tú eres el centro, si tú eres el criterio. Por eso te entrego este deseo, sabiendo que tú lo transformarás en acción cuando sea el momento. Y si en este momento de oración me distraigo, si mi mente divaga, si mi cuerpo se inquieta, no quiero desanimarme, porque tú no exiges concentración perfecta. Tú valoras la intención, tú ves el esfuerzo, tú sabes que estamos hechos de barro y que fácilmente nos dispersamos. Pero también sabes que hay algo en nosotros que no se rinde, que aún en medio de las distracciones te busca, que aun cuando se cae, se levanta, que aun cuando duda, no renuncia del todo. Y eso, Señor, es lo que te ofrezco, no una espiritualidad ideal, sino una vida real, no una fe perfecta, sino una fe insistente. Y si al orar por mí descubro que hay otros que necesitan más, que sufren más, que esperan más, entonces también los incluyo. Porque no quiero hacer de esta oración un refugio egoísta, sino un canal de bendición. Te presento los rostros de los que sufren en silencio, de los que luchan sin ser vistos, de los que esperan sin esperanza. Y si esta plegaria puede ser un susurro de consuelo para alguno de ellos, que así sea, que no se trate solo de mí, sino también de ellos. Que tú los visites ahora donde estén, que tu luz los envuelva, que tu paz los sostenga. Y si alguno de ellos está escuchando ahora, que sepa que no está solo, que este canal es también para él. Suscríbete, hermano o hermana, no para llenar un número, sino para sumarte a una cadena de oración silenciosa y firme que resiste con fe. Señor del origen y del destino invisible, arquitecto de todo lo que respira principio sin principio y fin, que no se agota nuevamente, me presento en este espacio interior donde no existen máscaras ni apariencias, solo la realidad desnuda de un alma que busca permanecer contigo. Porque después de haber recorrido tantos caminos, de haber probado tantas fórmulas, de haber seguido tantos consejos ajenos, solo tú permaneces. Todo lo demás cambia, se desplaza, se evapora, pero tú permaneces, y eso basta, no porque no haya otras cosas importantes, sino porque si tú estás, todo lo demás puede ordenarse, y si tú faltas, todo lo demás se vuelve ruido, confusión, desgaste. Hoy, al iniciar esta nueva parte de la oración, no traigo novedades, no traigo fórmulas, no traigo experiencias extraordinarias. Traigo lo que soy. Esta vida que continúa, este cuerpo que envejece, esta mente que a veces se pierde en laberintos, este corazón que aún desea lo que no siempre conviene y sin embargo sigue anhelando algo que no sabe nombrar del todo. Tú sabes, Señor, que mi alma no está quieta, que hay en mí una tensión constante entre lo que ya he comprendido y lo que aún no integro, entre lo que sé que debo hacer y lo que efectivamente hago, entre lo que predico y lo que practico. No soy un farsante, pero tampoco soy íntegro. No soy indiferente, pero a veces soy tibio.
Y en medio de esa mezcla, tú me llamas. No me llamas cuando ya he resuelto todo, sino precisamente cuando aún estoy fragmentado, porque tú no esperas mi perfección para acercarte. Tú te acercas para perfeccionarme desde dentro. Por eso, en este segundo tramo de la oración, quiero hablarte de mi deseo de ser un hombre nuevo. No nuevo en el sentido superficial como quien cambia hábitos por moda o por presión externa. No nuevo por fuera, sino renovado desde la raíz. Renovado en mi manera de mirar, de reaccionar, de relacionarme, de decidir. Quiero que mi forma de vivir revele que tú estás en mí, no con palabras, no con etiquetas, sino con gestos concretos. Que se note, Señor, que se note que te he encontrado, que se note que algo ha cambiado, y si aún no lo logras en mí, al menos empieza, porque quiero ser testigo de tu obra, no en los demás, sino en mí. No quiero pasar la vida hablando de lo que tú puedes hacer. Quiero vivir lo que tú haces. Quiero que mi historia sea prueba de que tú restauras, de que tú transformas, de que tú haces nuevas todas las cosas. Y para eso necesito soltar. Soltar lo que me ata, lo que me pesa, lo que me ralentiza. Soltar lo que me da seguridad falsa. Soltar incluso mis propias ideas sobre cómo debería ser mi camino. Porque muchas veces lo que me impide avanzar no es el mal externo, sino mis apegos internos. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes cuánto me cuesta dejar lo que conozco, aunque ya no me sirva. Tú sabes cuánto me aferro a rutinas que me debilitan, a vínculos que me vacían, a ocupaciones que me desconectan. Tú sabes que no todo lo que mantengo tiene valor, pero aún así me cuesta soltar. Ayúdame. No me violentes, pero insiste. No me obligues, pero no te retires. Porque sin ti no me libero. Sin ti no puedo ver la trampa de mis propios deseos. Y si es necesario que todo se sacuda para que yo despierte, que así sea. Si es necesario pasar por el desierto para aprender a vivir del maná, que así sea. Si es necesario quedarme sin respuestas para volver a escucharte, que así sea. Porque estoy dispuesto. No porque no tenga miedo, sino porque ya no quiero vivir huyendo del dolor que purifica. Ya no quiero seguir eludiendo la cruz cotidiana. Ya no quiero anestesiarme con ocupaciones. Quiero vivir de verdad. Y eso implica sufrir a veces, implica perder, implica aceptar que no todo saldrá como yo planeo, pero si tú estás, todo lo que duele encuentra sentido. Todo lo que se rompe puede ser parte del nuevo diseño. Todo lo que se oscurece puede prepararse para una nueva luz. También quiero hablarte de mi manera de escuchar, porque muchas veces oigo sin atención, escucho a los demás sin realmente acogerlos, oigo tu palabra sin dejar que penetre, recibo consejos sin dejarme transformar. Quiero que mi escucha se convierta en un espacio sagrado. Que cada vez que alguien hable conmigo, sepa que ha sido escuchado de verdad. Que cada vez que tú me hables, encuentre en mí tierra fértil. Quiero que mi interior no sea un lugar de ruido, sino un templo silencioso, donde tu voz no compita con mil otras. Y sé que para eso tengo que vaciarme, que silenciarme, que practicar la espera, que renunciar a tener siempre una respuesta, que dejar espacio para lo imprevisto. No quiero que mis certezas sean tan fuertes que impidan tu irrupción. No quiero que mi fe se vuelva ideología. Quiero que sea disponibilidad. Y para eso tengo que escuchar más que hablar. A ti, a los otros, a mi propio cuerpo, a la vida que me habla en sus detalles. Padre, tú que habitas lo invisible, ayúdame a vivir con los ojos abiertos. No para ver lo espectacular, sino para percibir lo esencial, para reconocer tu paso en lo ordinario, para no esperar milagros ruidosos cuando tú actúas en lo pequeño. Dame sensibilidad espiritual, no como privilegio, sino como servicio. Que mi mirada sea compasiva, mi juicio prudente, mi actuar coherente. Que mi presencia no sea una carga para nadie, que no me convierta en fuente de conflicto, que no alimente la división.
que sea un factor de paz, que mi sola manera de estar hable de ti. Y si no sé cómo lograrlo, que tú lo hagas en mí, que tú me enseñes a vivir como viviste, no repitiendo tus palabras, sino encarnando tu lógica, esa lógica que desconcierta al mundo porque no busca el poder, sino el amor. No busca imponerse, sino entregarse. No busca tener razón, sino sanar. Y si en este intento de vivir de otro modo tropiezo, si fallo, si decepciono, no me dejes. No permitas que mis errores me convenzan de que no vale la pena. No permitas que el juicio de los demás pese más que tu perdón. Porque tú no mides como el mundo, tú no clasificas a las personas en función de su rendimiento espiritual, tú miras el corazón y si ves que todavía late con deseo de bien, tú no lo abandonas. Por eso no te pido que me libres de caer, sino que me enseñes a levantarme bien, que me enseñes a aprender de cada tropiezo, que me hagas más humilde con cada decepción, que me limpies no para que otros me aprueben, sino para que tú puedas habitarme sin obstáculos. También quiero hablarte de mi tiempo, Señor, de cómo lo uso, de cómo lo desperdicio, de cómo lo lleno de urgencias que no importan. Quiero vivir con conciencia del instante, no como quien teme perder oportunidades, sino como quien quiere estar presente en lo que hace. Enséñame a vivir sin prisa, sin ansiedad, sin dispersión, que no me desdoble en 1000 tareas sin alma, que no me pierda en la productividad sin sentido, que no me obsesione con resultados, que no viva para agradar a todos, que aprenda a decir no, que aprenda a detenerme, que aprenda a cuidar mi interior como cuido mi cuerpo, porque mi alma también necesita descanso, silencio, espacio. Y si no se lo doy, se atrofia, se endurece, se apaga. Señor, tú que no tienes tiempo, pero que entras en nuestro tiempo, enséñame a santificar mis horas, a bendecir mis comienzos y mis finales, a no quedarme pegado a lo que ya fue, a no proyectarme obsesivamente en lo que vendrá, a vivir aquí, ahora, contigo. Que este momento sea altar, que este suspiro sea oración, que este texto sea templo. Y si vivir el tiempo como altar significa también reconocer los ritmos naturales del alma, entonces quiero que tú me enseñes a no exigirme más de lo que puedo dar, pero tampoco a conformarme con lo mínimo. Que me muestres cuándo debo avanzar y cuándo detenerme, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo renunciar. Porque tú no eres un Dios que solo recompensa el esfuerzo, tú también valoras la sabiduría del que sabe esperar. Y esa sabiduría no es pasividad, es discernimiento, no es resignación, es paz, no es desinterés, es confianza. Por eso te pido que mi relación con el tiempo no sea esclavizante, ni ansiosa, ni impaciente. Que aprenda a vivir cada día como si fuera suficiente en sí mismo. Que no viva siempre pensando en el después, porque tú estás aquí. Tú no eres un Dios del futuro, eres el yo soy eterno. Quiero también entregarte mis pensamientos, Señor. Aquellos que me visitan en las noches largas, aquellos que me acechan cuando estoy débil, aquellos que a veces me dominan sin que yo los haya elegido. No quiero seguir siendo esclavo de ideas que no me edifican. No quiero alimentar narrativas internas que me alejan de la verdad. No quiero seguir creyendo que no valgo, que no puedo, que no merezco, porque tú no me creaste para el miedo ni para la culpa perpetua. Me creaste para la libertad, pero una libertad que no se alcanza con gestos grandiosos, sino con pequeñas elecciones cotidianas. Y esa libertad comienza en la mente. Por eso te pido que limpies mi pensamiento, que no se llene de sospecha, ni de cinismo, ni de pesimismo, que no se contamine con comparaciones, ni con juicios constantes, que no me atrape en repeticiones de dolor, que mi mente sea terreno fértil para tu verdad.
Y si aún hay heridas que distorsionan mi manera de ver, sácalas a la luz, no para humillarme, sino para sanarme. Enséñame a pensar como tú, no en términos de éxito o fracaso, sino en términos de fidelidad, no en función de lo útil, sino de lo verdadero. Que mi pensamiento no sea veloz, sino profundo, no evasivo, sino comprometido. Que piense no para dominar, sino para comprender. Y si en ese camino descubro que muchas de mis ideas están equivocadas, que tenga la humildad de soltar lo que ya no sirve, de revisar lo que aprendí mal, de desmontar prejuicios que adopté sin cuestionar. Porque pensar bien también es orar. También es amar, también es servir. Que mi inteligencia sea un don puesto a tu servicio, no un ídolo que me aleje de ti. Y si hablamos de pensar bien, también hay que hablar de hablar bien, porque muchas veces mis palabras no han sido reflejo de tu presencia. He hablado con dureza, con impaciencia, con orgullo. He hablado sin pensar, he hablado por hablar. Y otras veces he callado por cobardía, por conveniencia, por indiferencia. Quiero que tú me enseñes a hablar, no como quien busca tener razón, sino como quien quiere construir, no como quien se impone, sino como quien sirve. Que mis palabras no sean dagas ni disfraces, sino puentes, que no hieran, que no engañen, que no manipulen, que edifiquen, que consuelen, que revelen lo que tú haces en mí. Y si en el pasado usé mis palabras para el daño, que sepa pedir perdón, que no me escude en que no fue mi intención, que asuma mis errores con serenidad y que me comprometa a sanar lo que destruí. Porque hablar bien no es solo decir cosas lindas, es decir lo necesario, en el momento justo, con el tono adecuado, y eso solo se aprende contigo, porque tú eres la palabra, y tu palabra siempre es verdad, siempre es justa, siempre es amorosa. Quiero que la mía se parezca a la tuya, aunque sea un poco, aunque me tome tiempo, aunque me cueste. Y si tú, Señor, habitas mis pensamientos y mis palabras, también quiero que habites mis decisiones. Porque muchas veces he elegido por miedo, por presión, por costumbre, no he discernido, he reaccionado, he hecho lo que otros esperaban, he tomado caminos que no me correspondían. Y luego, al sentir el vacío, no supe cómo volver atrás. Quiero que tú seas mi consejero, que antes de actuar te consulte, que no me guíe solo por el resultado, sino por la coherencia, que no me mueva solo por conveniencia, sino por sentido, y si debo demorarme en decidir, que así sea. Prefiero la lentitud sabia al impulso torpe, pero si debo actuar con rapidez, que no lo haga por ansiedad, sino por obediencia. Que cada decisión mía sea un acto de fe, un acto de entrega, un acto de comunión contigo. Y cuando todo esto se ordena, el tiempo, el cuerpo, el pensamiento, las palabras, las decisiones, entonces la vida entera empieza a ser oración. Y eso es lo que deseo, no rezar momentos, sino vivir como quien reza. No separar lo espiritual de lo cotidiano, sino integrar. Que el trabajo sea oración, que el descanso sea oración, que el silencio y el ruido, la compañía y la soledad, la alegría y el llanto, todo sea oración, no como fuga del mundo, sino como forma de estar en él con más profundidad. Porque el mundo no necesita más discursos, necesita más almas habitadas por ti. Y si esta plegaria extensa ha tocado algo dentro de mí, también sé que puede tocar a otros. Pero no quiero imponerlo, no quiero forzar nada. Solo decir, si estás aquí, si has llegado hasta el final, si algo ha resonado, quédate. No por obligación, no por costumbre. Quédate porque algo en ti aún cree. Porque algo en ti aún quiere, porque algo en ti sabe que esto no es solo un video, ni solo un texto, ni solo una rutina. Esto es un altar. Y si deseas seguir caminando junto a nosotros en este camino de oración profunda, entonces sí, suscríbete, activa la campanita y únete.
no a un canal más, sino a una comunidad que ora, que espera, que confía y que, aunque no lo tenga todo claro, ha decidido no rendirse. Amén.